Estados Unidos podría declararse en bancarrota en 2 semanas y el mundo tal como lo conocemos podría cambiar para siempre. ¿Quieres saber por qué? Para entender lo que está pasando con Estados Unidos, primero debemos entender qué es el techo de la deuda. El techo de la deuda es un límite legal sobre la cantidad de dinero que un gobierno puede pedir prestado para financiar sus actividades en Estados Unidos. Se introdujo por primera vez en el año como una forma de darle al Congreso el control sobre los préstamos del gobierno. El tope de la deuda lo establece el Congreso y requiere aprobación periódica para ser aumentado. El gobierno de Estados Unidos a menudo gasta más dinero del que recauda en impuestos, lo que genera déficits presupuestarios para cerrar esta brecha. El gobierno pide dinero prestado mediante la emisión de bonos del Tesoro y otros valores. Sin embargo, el techo de la deuda establece un límite máximo sobre cuánto puede pedir prestado. A lo largo de la historia, el Congreso ha elevado el techo de la deuda varias veces para evitar el incumplimiento de pago de sus deudas. Si no se eleva el techo, podría provocar el cierre del gobierno o incluso una crisis financiera. El techo de la deuda ha sido objeto de debate político y negociación, lo que refleja diferentes puntos de vista sobre el gasto público y la responsabilidad fiscal. Sigue siendo un aspecto importante de la política fiscal de Estados Unidos que tiene un impacto en la economía y los mercados financieros del país y del mundo. La deuda de Estados Unidos se refiere a la cantidad total de dinero que debe el gobierno federal. Es el resultado de los déficits presupuestarios acumulados a lo largo de los años, ya que el gobierno gasta más de lo que recauda en ingresos. La deuda se financia mediante la emisión de bonos del Tesoro y otros valores que son comprados por inversores y gobiernos extranjeros. Para adaptarse al aumento de la deuda, el Congreso eleva periódicamente el techo de la deuda. El techo de la deuda se ha elevado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia para evitar el incumplimiento de las obligaciones existentes. No elevar el techo podría tener graves consecuencias, como interrumpir las operaciones del gobierno, retrasar los pagos y dañar la solvencia del país. Elevar el techo de la deuda es un proceso polémico a menudo sujeto a debates políticos y negociaciones, ya que los partidos republicano y demócrata deben ponerse de acuerdo. Los diferentes partidos políticos y los legisladores tienen diferentes opiniones sobre el gasto público, la responsabilidad fiscal y el nivel adecuado de deuda. Sin embargo, el techo de la deuda juega un papel crucial para garantizar la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras y mantener la estabilidad de la economía. Habiendo alcanzado el techo de la deuda, Estados Unidos deberá cumplir con algunas de sus deudas el 1 de junio para lo que necesita endeudarse más y ganar solvencia. Pero el Partido Demócrata no está logrando convencer al Partido Republicano para elevar el techo y lograr endeudarse más. El presidente Biden y los demócratas en el Congreso dicen que Estados Unidos simplemente debería votar para aumentar el límite de endeudamiento. Pero los republicanos en la Cámara hasta ahora se han negado a aprobar tal legislación a menos que también reduzca el gasto federal futuro, lo que tiene sentido porque la solución real es evitar el déficit fiscal para tener solvencia por cuenta propia y no bicicleta con las deudas para siempre. En este aspecto, pasa lo mismo con las personas. Una persona no puede endeudarse para pagar otras deudas para siempre. En algún punto, deberá cumplir con todas las obligaciones o declararse en bancarrota. Si Estados Unidos incumpliera con el pago de su deuda, se deberá declarar en bancarrota, lo que tendría consecuencias graves y de gran alcance para la economía estadounidense y el sistema financiero mundial. Estas serían las 5 consecuencias principales. 1. Interrupciones del mercado financiero. Un incumplimiento de pago de la deuda de Estados Unidos muy probablemente desencadenaría importantes interrupciones en los mercados financieros de todo el mundo. Los inversores perderían la confianza en los valores del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran una de las inversiones más seguras. Esto podría conducir a un fuerte aumento en los costos de endeudamiento para el gobierno de Estados Unidos y otros prestatarios, causando volatilidad en el mercado y potencialmente desencadenando una crisis financiera más amplia. 2. Recesión económica. Un incumplimiento tendría un impacto perjudicial en la economía nacional. Aumentaría los costos de endeudamiento para el gobierno, lo que resultaría en una reducción del gasto en programas y servicios. Además, podría conducir a una contracción en el gasto de los consumidores y las empresas debido a una mayor incertidumbre y una disminución del acceso al crédito. Esta combinación de factores podría llevar a la economía a una depresión, lo que provocaría la pérdida de puestos de trabajo y un decrecimiento económico.
3. Daño a la solvencia. Estados Unidos ha disfrutado durante mucho tiempo de su condición de refugio seguro para los inversores debido a su historial de cumplimiento de sus obligaciones de deuda. Un incumplimiento empañaría la reputación del país y dañaría su solvencia. Esto podría conducir a costos de endeudamiento más altos en el futuro, lo que dificultaría al gobierno financiar sus operaciones y reduciría potencialmente su capacidad para responder a futuras crisis. 4. Pérdida del estado de la moneda de reserva mundial. El dólar estadounidense es la moneda de reserva dominante en el mundo y proporciona estabilidad en el comercio y las finanzas mundiales. Un incumplimiento podría socavar la confianza en el dólar estadounidense, lo que provocaría la pérdida de su estatus de moneda de reserva. Esto tendría consecuencias de gran alcance para el comercio internacional, los mercados financieros y la posición de los Estados Unidos en la economía global, ya que nadie quiere hacer negocios con alguien que no cumple con sus obligaciones. Además, un incumplimiento de los Estados Unidos tendría importantes ramificaciones geopolíticas. Podría debilitar la influencia global de los Estados Unidos y su capacidad para proyectar poder diplomático y económico. Otras naciones pueden aprovechar la oportunidad para desafiar el dominio económico de los Estados Unidos y reposicionarse en el panorama financiero mundial. Dadas las posibles consecuencias catastróficas, los formuladores de políticas generalmente trabajan para evitar un incumplimiento de la deuda y encontrar soluciones alternativas, como elevar el techo de la deuda, implementar recortes de gastos o aumentar los ingresos a través de impuestos, para garantizar que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones de deuda. Sin embargo, considerando el nivel de deuda actual, que supera el 100% del PIB de los Estados Unidos, la creciente amenaza de países como China, Rusia e India, que están en constante movimiento para liberarse del dominio de los Estados Unidos, además de la crisis financiera que sigue repercutiendo en los estadounidenses desde la pandemia, no es fácil reducir los gastos fiscales al reducir las inversiones del gobierno en tecnología, fuerza militar y programas sociales. Los ciudadanos estadounidenses sufrirán económicamente, el país sufrirá atrasos en el avance tecnológico y se debilitarán sus fuerzas militares. Por estas razones, existe una probabilidad más alta que nunca de que los Estados Unidos se declare en bancarrota y que el mundo experimente un drástico cambio en el orden mundial. ¿Será este el golpe final que acabará con los Estados Unidos? Déjame saber tu opinión.